Dichoso o dichosa quien vence la mente acusadora. Vamos a la Biblia. ¿Por qué el título? Porque lo dice la Biblia. Vamos a Romanos capítulo 14, verso 22. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa. Es un ejercicio de la mente. Y aquí una vez más, a través de la carta a los romanos, Dios dice que su voluntad, cuando te trae a ti y me trajo a mí a los caminos de Él, a la iglesia, es que nuestra vida sea amargada y triste. Se convierte nuestro ser en algo dichoso cuando nuestra mente es cambiada. ¿Tienes una voz por dentro que te está diciendo que tú no sirves para el cristianismo? Justamente para los inservibles vino Cristo. ¿O el médico está para los sanos? Jesús dijo que el médico, ¿para quién estaba? Muy bien. ¿Para quiénes necesitan salvación? ¿Los que están salvos o los perdidos? ¿Tienes una voz allá por dentro que te dice que si das pasos de consagración tú no puedes, tú no lo vas a soportar? Dos preguntas. La primera, ¿cuido mi mente como cuido mi cuerpo? ¿Cuidamos nuestro cuerpo? ¿Nos alimentamos bien? ¿O hacemos deporte? ¿Cuidamos nuestro cuerpo? ¿Nos mandamos cortar bien lindo el cabello? ¿Así estás cuidando tu mente? Porque la promesa de Dios no es acerca del cuerpo, sino de la mente, que la vida será dichosa si cuidas de la mente, si vences la acusación. Pensamos que la vida es dichosa si me visto así, si me cuido así, si luzco de esta manera, será mi vida dichosa. Dios dice no. Otra pregunta, ¿descuidar mi mente es arruinar mi felicidad? ¿Será que estoy arruinando mi felicidad justamente por mi mentalidad? Voy a usar a Asaf como ejemplo hoy. Capítulo 77 de los Salmos. Asaf nos ha servido mucho de ejemplo porque fue un niño criado en la iglesia, levantado en la iglesia, en la alabanza, pero tuvo luchas en su mente y casi se aparta de Dios. Versículo 4 al 10 dice: no me dejas conciliar el sueño, tan turbado estoy que ni hablar puedo. ¿Me pongo a qué? ¿Cómo estaban los pensamientos? Turbándolo. ¿Qué pensamientos tenía Asaf? Que estando en la iglesia, dirigiendo alabanza y tocando instrumentos, aún así se la pasaba turbado, angustiado, cargado. Me pongo a pensar en los tiempos de antaño, en los años ya idos, me acuerdo, y mi corazón reflexiona por las noches, mi espíritu medita e inquiere. ¿Nos rechazará el Señor para siempre? ¿No volverá a mostrarnos su buena voluntad? ¿Se habrá agotado su gran amor eterno y sus promesas por todas las generaciones? ¿Se habrá olvidado Dios de sus bondades y de su enojo? Ya no quiere, y en su enojo ya no quiere tenernos compasión. Y me pongo a pensar, y esto es lo que me duele, que ya haya cambiado la diestra del Altísimo. Asaf se puso a pensar en lo negativo y en incredulidad, que ya Dios no me quiere, que ya Dios no me tiene compasión, que yo ya no le importo. ¿Y cómo lo dejaron esos pensamientos? ¿Dichoso? Turbado, y al final dice dolido, me duele. ¿Observas lo que la Biblia quiere decirnos? Que nuestra mente Dios nos la regaló para ser el motor de felicidad y dicha, pero si no estamos cuidando el motor, se vuelve angustia, dolor. ¿Qué está en nuestra mente? Es la pregunta de hoy. Voy a ponerlos en un contexto actual del valor y la importancia de este tema de hoy. Voy a mostrarles una realidad que es global. Se los voy a mostrar con dos ejemplos contrarios. Uno, en la potencia económica, tecnológica, educativa del mundo. Se los voy a mostrar en Estados Unidos la realidad. Pero esa misma realidad aquí en Colombia, que no somos la nación rica aún no somos la potencia, aún no tenemos los avances ni la educación de allá. Les voy a mostrar
Primero, en Colombia. Buenas tardes. En Colombia los problemas y trastornos mentales son más frecuentes de lo que se cree, pero esta es una realidad oculta que causa discapacidad, pérdida de calidad de vida y consecuencias tan graves como el suicidio. Mi diagnóstico es el trastorno afectivo bipolar. Me han dado episodios depresivos mayores, donde pues he estado muy mal. Me diagnosticaron con depresión y ansiedad. La salud mental de los colombianos tiene, digamos, distintas perspectivas. Una de ellas, la que colocó la Encuesta Nacional de Salud Mental, que nos decía, por ejemplo, que la mitad de los niños ya tiene indicios de algún problema mental. ¿Escuchaste? La mitad de los niños en Colombia con problemas mentales. La revista Semana resumió así el tema. Alerta por aumento de suicidios en Colombia. Cada día 9 personas se quitan la vida. La estadística dice que cada 20 minutos en Colombia alguien atenta contra su vida. Principalmente entre las edades, escúchenme, 6 años a los 20 años. Ahí se concentra el grueso. Todo el tiempo que hemos estado aquí y ya alguien se envenenó, ya alguien se disparó, ya alguien se cortó. Alguien no, unos 6 personas. En toda la mañana ya habrán unas 10 personas. Eso es lo que dice la realidad. No hay motivación alguna para levantarse de la cama, ni el trabajo, ni los hijos, ni la familia, ni siquiera Dios. Se borran las ganas de salir adelante, así como la sonrisa se borra del rostro. Ducharse, lavarse los dientes, vestirse, tender la cama suponen un esfuerzo sobrehumano. Las ganas de comer desaparecen. También las habilidades y los talentos, como si el cerebro se hubiera fundido, la mente. Se hubiera reseteado la mente y hubiese dejado de funcionar. No me preparé para la vida. No sirvo para nada. Soy un fracaso. Son las palabras propias de un enfermo mental, nuestro tema. De un ser que ha dejado de amarse y por ende de amar a los demás. Así está describiendo la realidad de nuestro país. El descuido de nuestra mente es tan grave, que 9 personas, 9 niños, jóvenes se están suicidando todos los días en Colombia. Más de 3.000 al año. Les voy a mostrar la realidad en Estados Unidos. Una noticia que puede parecer local, pero su impacto podría extenderse a todo el mundo. Y es que las escuelas públicas de la ciudad estadounidense de Seattle demandaron a las redes sociales acusándolas de la crisis de salud mental entre los jóvenes. Las escuelas del distrito aseguran en su demanda que TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat y Facebook son las responsables de los deterioros y trastornos de comportamiento como ansiedad, depresión, desórdenes alimenticios y acoso cibernético que sufren los menores de edad por hacer uso de esas redes sociales. Aquí resume el artículo del Washington Post. Dice: las escuelas demandan a las empresas de redes sociales por una crisis de salud mental. ¿En dónde? Niños y jóvenes. Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat y YouTube han reconectado la forma en que nuestros hijos piensan, se sienten y se comportan. Los me gusta desconectados han reemplazado la intimidad de las amistades de los adolescentes. El desplazamiento sin sentido ha desplazado la creatividad del juego y del deporte. Si bien se presentan como sociales, redes sociales, los productos de los acusados han promovido de innumerables maneras la desconexión y la disociación. Y una legión de daños, lo pedí que lo subrayara. El problema que está afectando la vida de los niños y jóvenes está en la mente. Físicos y resultantes. Las empresas de redes sociales diseñan deliberadamente sus productos para ser adictivos para los estudiantes, según un estudio universitario. La Junta también destacó los estudios sobre los algoritmos de las redes sociales y cómo pueden influir potencialmente en las percepciones de los estudiantes sobre sus apariencias, sobre su aspecto físico. Este es un problema que ha estado evolucionando en la última década, porque si hablas con los consejeros de salud mental en estas escuelas y hablas con los psiquiatras y psicólogos que tratan a los adolescentes y los niños, te dirán que en el transcurso de los últimos 10 años han habido un aumento constante de los problemas de salud
mental, problemas de autoimagen, problemas de ansiedad, incluso suicidio e ideas de suicidio. Y puedes ver que la línea sigue mucho mayor con el uso de las redes sociales. Esta es una realidad, como les dije, global, mundial. Sea que tengas dinero o no lo tengas, Estados Unidos es la potencia económica y le pasa lo mismo. No lo mismo, discúlpeme. No sé si están enterados cuántas personas, en la mayoría niños y jóvenes, se quitan la vida en Estados Unidos por día. ¿Cuánto les dije de Colombia? ¿Sabes cuántos en Estados Unidos? Tú dices, me voy a Estados Unidos, allá no, yo voy a llevar la gran vida, me voy a trastear con mi familia para allá, vamos a trabajar allá y a ser felices. 140 jóvenes y niños diarios se quitan la vida en Estados Unidos. Casi 50,000 personas al año en Estados Unidos. La directora de salud pública de Colombia, la escucharon. Las redes sociales, la internet, escucharon el Washington Post publicando, bueno, solo les mostré uno, pero allá son expertos en los estudios, en las universidades los han hecho. Y dice, el problema es ese. Los niños los están dañando y los jóvenes entregándoles la tecnología a tan temprana edad. No digo que sea una aversión, no digo que la satanicemos, no, pero debe haber una supervisión juiciosa. Voy a avanzar con el tema. Primera pregunta, ¿por qué nos acusa la mente? Lo primero, por nuestra naturaleza, nuestra misma naturaleza humana, viene la acusación. No necesitas ir a una iglesia ni conocer de Dios para sufrir de este tema, pues la mayor índice de suicidios están, por supuesto, en gente que no va a la iglesia. Entonces no podemos decir que es por la iglesia, porque me enseñaron de la Biblia, entonces me hacen sentir mal y pecador. No es por eso. Es por tu naturaleza. Vamos a Romanos capítulo 2, versículo 13 al 15. Dice, porque Dios no considera justos a quienes oyen la ley, sino a quienes la cumplen. Los que no son judíos cumplen la ley judía por naturaleza. Escuchan lo que dice ahí, por naturaleza. Lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos. Aunque no tengan la ley, aunque no vayan a una iglesia, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley les exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos, el tema de hoy, algunas veces los acusan y otras veces los acusan. Aquí está la primera razón por qué nuestra mente nos acusa, los pensamientos acusadores. Por nuestra naturaleza, Dios te regaló una conciencia. Así no vayas a una iglesia. Yo entregué mi vida a mis 20 años. Antes a una iglesia fui en bautizos, matrimonios o funerales. Muy rara vez yo fui a una iglesia que me llevaron mis padres. Pero sabía que estaba actuando mal. Estaba atormentado cuando llegué a los pies de Jesús. Yo sabía que era un desastre en mi vida, que no servía para nada, que era una farsa, porque llevaba una máscara. Mis papás pensaban, como Henry me trae buenas notas de la universidad, Henry está bien. Ellos pensaban eso. Nuestra naturaleza, la conciencia, primer hombre atacado en su mente. Génesis capítulo 4 verso 14 dice, hoy me condenas al destierro. Nunca más podré estar en tu presencia y andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. ¿Quién está hablando ahí? Caín, después de asesinar a su propio hermano Abel. ¿Ya existían los 10 mandamientos de Moisés? Pues ni siquiera había nacido Moisés. No había la ley, no habían Biblias. Entonces, ¿de dónde saca esto Caín? De que alguien lo va a matar. Conciencia. Por lo que él hizo, sabe que se lo van a hacer. Lo que uno siembra, cosecha. No tenía la Biblia Caín, no había ley de Moisés, pero Dios nos dio la conciencia. Cuando hacemos algo malo, nos ataca la mente y nos acusa. Isaías 59, 12 al 13. Mira lo que Dios le muestra al profeta Isaías. Tú sabes que son muchas nuestras rebeliones, dice Isaías a Dios. Nuestros pecados nos acusan. Nuestras rebeliones no nos dejan. Conocemos nuestras iniquidades. Hemos sido rebeldes. Hemos negado al Señor. Le hemos vuelto la espalda a nuestro Dios. Fomentamos la opresión, la traición. Proferimos mentiras concebidas en nuestro
Ahí está la primera razón. Isaías lo admite. Dice, ¿por qué razón me la paso aquí atormentado que no voy a salir adelante? ¿Por qué me pierdo en una botella de licor? ¿Por qué me sumo en esa música mundana? Y él dice, por mis pecados. Porque he sido rebelde al Señor, porque lo negué. La segunda razón, por un ser maligno. Zacarías capítulo 3, verso 1. Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha, como parte. ¿Lo puedes leer ahí? ¿Parte qué? Él era la fiscalía, mira, que acusa. Así se compara a Satanás, el acusador, la parte acusadora. Lo estás leyendo ahí en la Biblia. Uno es por mi propia mente, mis pecados, pero dos, existe un diablo. Cuando hacemos lo malo, que empieza a atacarnos, nos bombardea. Algunos tienen hasta pesadillas en la noche. Ay, que me morí. Ay, que me pasó aquello. El diablo. Leámoslo en el Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Luego oí en el cielo un gran clamor. Ha llegado la hora y la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado la autoridad de Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día. Esa es la segunda razón por qué nuestra mente es atacada. Por nuestros pecados, la primera, y la segunda, por el diablo. Hay un diablo que nos acusa constantemente. Según lo que leímos en Estados Unidos y en Colombia, lo que está pasando con nuestros niños y jóvenes es una epidemia y es una tragedia. Pero escucha lo que dijo el doctor C.S. Lewis, ex ateo de la Universidad de Cambridge, que se convirtió después de la muerte de su esposa y el dolor que él pensó que nunca se iba a recuperar. Ahí encontró el amor de Dios. Mira lo que escribe en este libro, El problema del dolor. Dios nos susurra en nuestros placeres. Cuando a ti te va bien, Dios te está hablando: vuelve a mí porque yo te di esas bendiciones, vuelve a la iglesia, sírveme a mí, conságrate. En los placeres nos susurra. Habla en nuestra conciencia cuando todo marcha bien, pero en nuestro dolor grita. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo sordo. No hemos querido oír, no hemos querido honrar, respetar a Dios, llevar la Biblia a nuestros hijos. Entonces el dolor, esos suicidios, esas tragedias de padres constantemente, que mi hijo se quiere matar, que no sé qué hacer con mis hijos, es porque Dios en el megáfono suyo, en ese dolor, está gritándonos: vuelve la Biblia a tu casa, vuelve el altar de oración en tu casa, vuelve a congregarte y a servirle al Señor. Si estás pasando un momento de dolor, Dios está usando su megáfono grande para gritarte: vuelve. Segunda pregunta que nos vamos a hacer hoy: ¿la acusación en la mente puede ser vencida? Por supuesto que sí. La primera forma que nos muestra la Biblia es ofreciendo nuestros sentidos. ¿Cuáles son nuestros sentidos? Oído, vista, tacto, el olfato. Si ofrecemos nuestros sentidos a Cristo, venceremos las acusaciones. Vamos a Romanos capítulo 6, verso 13 y 14. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien ¿a quién? A Dios. Mis ojos para películas cristianas, mis oídos para la música de Dios, ofrézcanlos como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia, y así el pecado no tendrá no más acusación, no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios dice que si hacemos eso, venceremos el dominio del pecado. Eso de mátate, no sirves para nada, la vida no tiene sentido. Dice: ya no te ofrezcas para las series, pasar toda la tarde en las series de Netflix. Ya no más. Dice: ofrécelos para Dios. La segunda razón para vencer la mente acusadora es porque Cristo
me da la victoria. Romanos 8:33 y 34 dice: ¿quién los acusará? Nuestro tema de hoy. ¿Quién los acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Y quién los condenará? Si Cristo Jesús es el que murió y resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Podemos vencer la mente acusadora en una comunión con Cristo, en una relación con Él. El versículo 37 de Romanos 8: sin embargo, en todo esto somos más que, porque podemos solos. No, eso no dice ahí. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Por medio de aquel que nos amó. Solo no puedo. Tú fracasas como padre o como madre. Voy a mostrar a alguien que dijo que podía vencer la mente acusadora, pero sin Cristo. Y lo siguió Hitler, lo siguió Nikita Khrushchev, lo siguió grandes líderes ateos, lo siguieron. Este hombre, él dijo que la culpa de la acusación era la religión, porque él nació en un hogar de papá pastor, abuelo pastor. Él venía de un linaje de siervos de Dios, de la iglesia cristiana bautista. Y él dijo: yo no he sido feliz, es porque allá me enseñaron que yo era pecador. Si yo no supiera eso, me liberaría. Si ya no tuviera culpas. Y él enseñó esto. Este fue su libro, de los primeros libros donde se destapó su ateísmo y su odio hacia Dios. La Gaya Ciencia, o la jovial ciencia. Aquí escribió lo siguiente: Dios ha muerto. ¿Han oído esa frase famosa? Fue de él, de Friedrich Nietzsche. Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Qué ha sido de Dios? ¿Qué son estas iglesias sino tumbas y monumentos fúnebres de Dios? Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. Eso escribió Friedrich Nietzsche. Ahora, digamos, bueno, ¿cuál es la mejor forma de comprobar si una tesis funciona o no funciona? Llevándola a la práctica. ¿Le funcionó a Friedrich Nietzsche? ¿Valdrá la pena seguirlo? ¿Le funcionaría sus teorías del ateísmo, de matar a Dios y de seguir mi yo, lo que desee yo? Bueno, Friedrich Nietzsche acaba sus años en un manicomio. ¿Qué? Yo pensé que leer la Biblia lo volvía a uno loco. No, no leerla lo vuelve loco. Atentamente, Friedrich Nietzsche. Al haber dejado la palabra de Dios y al haber dejado al Señor, léelo. Es que no lo digo yo, es que no me estoy inventando esto, por favor. Tú puedes googlearlo. En cualquier reseña de las biografías de estos hombres te van a decir cómo fue su vida y cómo terminaron. La teoría de Friedrich Nietzsche no le funcionó. Acabó loco, además de la sífilis, además de ciego. La vida de este hombre terminó en una tortura terrible. Anhelaba igual que el otro la muerte y no le llegaba. Terrible. No le funcionó. Terminó en un manicomio. ¿Cuál fue su último libro? Se los voy a mostrar. Después de la muerte, la hermana de él exhibió los últimos escritos de Friedrich Nietzsche, porque fue con su hermana los últimos años que vivió. Le titularon al libro así: Mi hermana y yo. Habla pestes de la familia él, habla pestes de su hermana. Pero les voy a mostrar lo que dijo de Dios. Los gusanos del ataúd se preparan para devorar todo mi orgullo, todos mis sueños y mis esperanzas. Soy más miserable que el judío agonizante de la cruz. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo. Pero no oso gritar mi miseria a Dios como Él lo hizo. ¿Recuerdan que Jesús qué hizo en la cruz? En tus manos encomiendo. Friedrich Nietzsche dice: ni lo piensen que yo voy a gritar eso. Descenderá el anticristo. ¿Cómo se llamaba él? Anticristo. Hasta la cobarde flaqueza de Cristo. Venciste, Galileo, en el corazón de tu peor enemigo. Wow. Por Dios. No vale la pena seguir estas teorías. Por supuesto que no. No les funcionó ni a ellos. Pero cuando seguimos la Biblia, la palabra de Dios, yo venzo la mente acusadora. No les funcionó. ¿Cómo voy a seguir una causa perdida? Una causa fracasada. Si yo me alejo de Dios,
9 niños y jóvenes al día matándose en Colombia. Han sacado a Dios de sus vidas. ¿Recuerdan cómo Caín dijo? Génesis 4:14. Cualquiera que me encuentre ¿Recuerda cómo lo acusaba Caín la conciencia? Me va a matar cualquiera, porque fue el primer fratricida de la humanidad. El primero que cometió fratricidio fue Caín, asesinando a su propia familia, a su propio hermano. Entonces él está acusado. Ahora tú puedes pensar que porque has fallado ya Dios no te ama. Nuestra conciencia nos ataca. El diablo hace su función. Ya perdiste la batalla, ya Dios no te va a volver a levantar. Tú lo negaste, tú te apartaste, lo traicionaste. Quiero mostrarle lo que le pasó a Caín después de que él se siente acusado. Sigamos el versículo 15, Génesis 4, el 15 y el 16. Eso le vamos a decir a la mente: yo tengo un Dios que me ama y me perdona hasta 70 veces 7 cada día. ¡Wow! Si yo estoy vivo, Dios me va a perdonar. Mira lo que le dice a Caín cuando Caín dice: ya se acabó mi futuro con Dios, se acabaron las promesas con Dios. Dios le dice: no será así. Cuando Caín dice: ahora sí me llegó la maldición, ahora mis sueños se volvieron pedazos, ahora jamás Dios me va a hacer un milagro, Dios le dice: no será así. Y yo te digo hoy a tu mente, si te está acusando, no será así. Dios le dice: el que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Y así Caín se volvió a enamorar de Dios y volvió a la iglesia y al discipulado. Ay, cabezones, que somos cabezones, ¿cierto? ¿Qué hace Caín después de que Dios le está ofreciendo otra vez la amistad, otra vez las promesas, otra vez la restauración? ¿Qué hace Caín? Se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a Estados Unidos o Canadá, no sé, a otra ciudad. Se fue. Wow. En lugar de aprovecharlo. Tenaz. Dios permite que aquí no haya ningún Caín en el nombre de Jesús. Si el primer fratricida, Dios le dice: vuelve. Si el hombre asesino de un hermano, de su propio hermano, Dios le dice: vuelve, y le pone una marca, yo creo que aquí todos tenemos esperanza. Así seamos tan terribles o haber sido tan malos, tenemos esperanza. Si Dios perdonó a Caín, te perdona a ti y me perdona a mí. La última pregunta: si Cristo me da la victoria, ¿por qué continúa la batalla en mi mente? Algunos se preguntarán eso, y yo me lo he preguntado, me lo pregunté muchas veces. Si ya soy cristiano, ¿por qué esta batalla aquí? ¿Por qué otra vez estas ganas de pecar? ¿Por qué acusaciones otra vez de que yo no voy a ser una persona exitosa, bendecida? ¿Por qué esta acusación de que no voy a poder ser santo? Si ya estoy con Cristo, ya oro, ya voy a la iglesia, ¿qué pasa? Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Mis queridos hijos, le está hablando Dios al diablo, a los satánicos, ¿a quiénes? A nosotros. Queridos hijos nos llama. Escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un abogado, a un intercesor, que es Jesucristo el justo. Los hijos pecamos. La Biblia reconoce que los hijos pueden pecar. Wow. Somos susceptibles, pero luego no nacimos de nuevo. ¿No dice la Biblia que cuando yo pido perdón por mis pecados y empiezo una relación con el Espíritu Santo de oración, de leer la Biblia, nazco de nuevo? Les voy a mostrar esta realidad. Romanos capítulo 7 verso 21 al 23. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. ¿Quién está escribiendo aquí? El apóstol Pablo. Era un hombre nacido de nuevo, un siervo que oraba por los enfermos, Dios los sanaba, un hombre que fue al tercer cielo y dice que a veces no logra hacer lo bueno que él quiere hacer, pero no lo logra. ¿Por qué? Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en Dios. Escuchen, ¿qué nace de nuevo en nuestras vidas? Nuestro ser interior, el espíritu. Me deleito en la ley de Dios en mi ser interior, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo
En mis sentidos, gusto, oído, vista, hay otra ley, que es la ley del ¿qué? Del pecado. Y esta ley lucha contra lo que yo considero bueno y me mantiene cautivo. Dios nos explica que nuestro ser interior nació de nuevo. En la segunda carta de Corintios, en el capítulo 4, verso 16, dice que nuestro espíritu día a día se hace más fuerte, pero el cuerpo se envejece, se desgasta. O sea que el cuerpo todavía no ha sido regenerado. Exactamente. Leamos 1 de Corintios 15, 53. En esta versión bien entendible se llama palabra de Dios para todo. Porque lo corruptible tiene que vestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Este cuerpo, dice la Biblia, un día será inmortal. Cuando resucitemos, este cuerpo no se envejece, no le va a doler nada y no morirá. Pero aquí, este cuerpo se envejece, se enferma y muere. Entonces, en los sentidos, el pecado todavía habita. Somos susceptibles con nuestros sentidos a pecar. Aunque mi espíritu anhela a Dios y lo ama, pero mi cuerpo aún es débil y propenso a pecar. ¿Qué hay que hacer entonces? Hebreos 12, versículo 4 dice: pues en su lucha contra el pecado todavía no han tenido que morir como Él, como Cristo. Dice la Biblia que Cristo pudo pecar. Claro, Él pudo decir que hoy voy a morir por esta gente. Él en su forma humana pudo pecar, pero dice que Él soportó ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Y en lugar de pecar, prefirió morir en la cruz. Él no dijo, no, pues allí María me está picando el ojo y yo estoy en mis 30. Dice que Él soporta hasta la muerte el pecado. En cambio dice Hebreos que nosotros no hemos llegado hasta ese punto, luchando contra el pecado. ¿Dónde luchamos contra el pecado? En el cuerpo. Si te das cuenta, en nuestros sentidos. Por esa razón, mis queridos, es tan valioso congregarnos. Es tan valioso tener una iglesia donde nos fortalecemos, donde aborrecemos y empezamos a separarnos del pecado. John MacArthur, el gran pastor y teólogo, aquí tienes una foto suya de la iglesia que es una de las más grandes en Estados Unidos, en California, es la iglesia Grace Community Church. Él compara la lucha de nosotros los cristianos con el pecado con la lucha que Israel en el Antiguo Testamento tiene con los amalecitas. La lucha de Israel con los amalecitas, dice él, que es igual que la que tenemos los cristianos con el pecado. Les voy a mostrar cómo fue esa lucha. Deuteronomio capítulo 25, versículo 16 al 19. Dice así: el Señor tu Dios aborrece a quien actúa deshonestamente. Recuerda lo que te hicieron. ¿Quiénes? Los amalecitas. Después de que saliste de Egipto, cuando estabas cansado y fatigado, salieron a tu encuentro y te atacaron ¿por dónde? Por la espalda. A todos los rezagados, no tuvieron temor de Dios. Por eso, cuando el Señor tu Dios te dé la victoria sobre todas las naciones enemigas que te rodean en la tierra que Él te da como herencia, borrarás para siempre el recuerdo de los descendientes de Amalek. No lo olvides. Uno de los 613 mandamientos de la ley de Dios es este: matar, acabar a los amalecitas. Difícil eso. Mucha gente ha criticado la Biblia, ha dicho no creer en Dios por esto. ¿Dios ordenar genocidio, exterminio de una raza y de un pueblo? ¿Que acaben a todo un pueblo? Eso dice uno de los 613 mandamientos de la ley de Moisés. Había que acabar a los de Amalek. ¿Por qué? ¿Tú notaste esas palabras? ¿Porque te atacaron por la espalda? Ellos salían de esclavitud de Egipto. Ellos iban por el desierto. ¿Quiénes iban a la espalda? Enfermos, abuelos, embarazadas y niños. Porque adelante, ¿quién marcaba el paso? Los hombres fuertes.
Y los que iban a pelear estaban al frente. ¿Quiénes iban atrás? Los más débiles. O sea que el pueblo de Amalek no los enfrentó por delante. Era una gente muy mala y despiadada. Tenían una genética perversa. Los atacaron, pero a los que mataron fue a las mujeres embarazadas, a los niños, a los enfermos y a los ancianos. Dios dijo: esto nunca lo olvidaré. Voy a hacer justicia. Dios es amor, pero Él es justo. Si Dios no fuera justo, no podría amarnos, porque en el amor tiene que haber justicia. Entonces Dios dice: voy a ejecutar justicia contra Amalek, porque ellos han sido perversos, son muy malos. Cuando Dios ejecutó esta palabra, les voy a mostrar 1 Samuel 15, 32 al 33. Luego dijo Samuel, tráiganme a Agag, rey de Amalek. Agag se acercó confiado. Ese rey pues pensaba sin duda que el trago amargo de la muerte ya pasó. Pero Samuel dijo: ya que tu esposa dejó a tantas mujeres sin hijos, también sin hijos se quedará tu madre. Y allí en Gilgal, en presencia del Señor, el profeta Samuel descuartizó a Agag. ¿Por qué este enojo y esta furia del profeta Samuel descuartizando a Agag? Porque el primer rey desobedeció la orden. Saúl por ese día fue desechado para no ser rey. Dios lo desechó ese día. ¿Por qué? Por no haber matado a los amalecitas. Dejó vivo al rey, dejó vivo a otras personas, dejó las riquezas. Dios le había dicho: destruye todo, pero ellos tenían codicia y se guardaron las riquezas. Ese día Dios dijo: no será más rey Saúl. Y Samuel lo descuartiza. ¿Qué pasó con esos que quedaron vivos? Mira cómo se portaba ese pueblo de Amalek. Mira si eran malos. 1 Samuel capítulo 30 verso 3 al 4. Ahora se los encontró David. Cuando David y sus hombres llegaron y encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas e hijos habían sido llevados cautivos, David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. ¿Quiénes le robaron a sus hijos? ¿Quiénes le robaron a sus esposas? Los que Saúl dejó vivo. Por Dios. Los amalecitas odiaban a los de Israel y los buscaban en esos momentos. Cuando no estaban los hombres y en el ejército, venían a acabarle a los hijos. Les secuestraron las mujeres y los niños y ellos se desgarraron a gritar hasta quedar sin fuerzas. Era gente mala y perversa. Yo he visto llorar a la gente por el pecado, después de que acabaron con un hogar por el adulterio. He visto a los jóvenes llorar después de caer en las drogas, adictos a esas pornografía, y luego se quieren suicidar. ¿No es así el pecado como los de Amalek? ¿Nos deja sin fuerzas llorando? ¿No es así el pecado? Les pregunto, iglesia, ¿no es así? Por supuesto que es así. Más adelante, versículos 16 y 17 del 1 Samuel 30 dice: el egipcio los guió hasta los amalecitas, guió a David y a su ejército, los cuales estaban dispersos por todo el campo, comiendo, bebiendo y festejando el gran botín que habían conseguido en el territorio filisteo y en el de Judá. Y David los atacó hasta el amanecer y los combatió hasta la tarde del día siguiente. Los únicos que lograron escapar fueron 400 muchachos que huyeron en camellos. Nunca Israel pudo acabar a los amalecitas. Ni siquiera ese día David, con todo su celo y el respaldo de Dios, pero dejaron a 400 que no pudieron matar. Y de ahí para allá sigue una historia y sigue una historia, como la historia del pecado. Todavía estamos en este mundo y hay pecado en el mundo y nos quiere acabar. Y Dios dice en su palabra: lucha. Hebreos 4, lucha, pelea contra el pecado. No le tengas misericordia y haz como Samuel. Descuartízalo. Quiero mostrarles esto. Fue un estudio que hicieron en España este año, a comienzo de año. Dios me acordó, el Espíritu Santo, y lo traje. Los menores de edad pasan un total de 2 meses al año conectados a la pantalla. Calcularon cuántas horas pasan los niños y jóvenes, y en total pasan 2 meses. De los 12 meses del año, 2 se lo dedican a las pantallas.
Esta es la impactante conclusión del estudio de Alfa a Z, educando a las generaciones digitales, realizado en forma anónima a 400,000 familias con hijos entre los 4 y 18 años en España, Estados Unidos, Reino Unido y Australia en el 2022. Elaborado por la plataforma Custodio, 2 meses enteros al año, un total de 4 horas al día. Los contenidos en los que la pasan más tiempo son las redes sociales como TikTok y aplicaciones como WhatsApp, plataformas de video como YouTube o videojuegos, entre los que se destaca Roblox. Escúchame, otro estudio que se me pasó traerlos, los expertos dicen que estas nuevas generaciones, los nativos digitales, los que nacieron ya entre las redes y entre la internet, si llega a vivir 70 años de vida, casi 20 lo habrá dedicado a la internet. Escúchame, si esos jóvenes llegan a los 70 años, solo vivieron con su familia y otras actividades solo 50, porque 20 de sus años se lo dedicarán a las pantallas. ¡Wow! Brutal. Aterrador, espeluznante. Con razón las cifras de suicidio. Tú serás como Saúl y dirás, pero un ratico dejémoslo. Perdonemos esto que es lo mejor de las redes. O tú tomarás la decisión de Samuel y dices, no, acabémoslo. Porque si no, en unos años lloraré como David amargamente por haber sido permisivo. Hoy es nuestra decisión. ¿Seremos como Samuel o seremos como Saúl? ¿Imitaremos al rey Saúl o al profeta Samuel? Está en nuestras manos la felicidad y la dicha que nos ofrece Dios. Depende dónde pongamos la mente, a qué la apliquemos. Finalmente, este gran testimonio bellísimo de un pastor que tal vez como pocos fue atacado tanto en su mente. During an era of Lakewood Church's greatest growth, the congregation was shocked to discover their founding pastor was seriously ill. His passion for ministry, anointing in the pulpit, and love of the congregation had masked the signs that high blood pressure had seriously weakened his kidneys and forced him into dialysis. Intense prayers and well wishes poured in from around the globe. What was God thinking? We found out on October 3rd, 1999. And it's my honor and my privilege to today announce the official new pastor of Lakewood Church, our son, Joel Osteen, and his wife, Victoria. Primero vieron al padre y luego vieron al hijo, que reemplazó al padre. Me voy a referir al padre como John Osteen y su esposa Dolly o Dolores Pilgrim. Ese es su nombre. Les voy a contar la historia de un pastor muy atacado en su mente acusadora. ¿Y qué pasó con él? Él nació en 1921 en Texas, una ciudad llamada Paris, Texas. Cuando tenía 17 años, fue ungido como pastor en la Iglesia Cristiana Bautista. Estudió teología en el Seminario Central de la Iglesia Bautista en los Estados Unidos. Hizo maestría en la Universidad Bautista y luego doctorado en la Universidad Oral Roberts, un hombre muy preparado. Cuando pasaba apenas 20 años se casó, pero no con ella, no con la que vieron en la foto. Aquí tengo su nombre, perdóname un segundo. Emma Schiffer se casó con una joven que conoció en la iglesia, Emma Schiffer, apenas pasados sus 20 años. Pero esta joven no tenía el mismo fuego que él para servirle a Dios. Su matrimonio se volvió como un infierno. Él era pastor. Le contó a los que lo dirigían, a sus supervisores pastores mayores, les contaba su problema. Lo pasaron de una iglesia bautista a otra iglesia en diferentes ciudades. Lo trasladaban a ver si la esposa, cambiando de sitio, mejorándole las condiciones, ya apoyaba al pastor. No estaba contenta con nada. Fue tal la lucha que tuvieron. Le pidió el divorcio. Él se divorció y se retiró del pastorado. ¿Cómo empezó la mente acusadora? ¿Cómo voy a predicar? ¿Un divorciado? ¿Predicar de matrimonio?
predicar de felicidad, aunque él no cometió ningún pecado, pero la mente y Satanás, ¿recuerdan? ¿Quiénes nos acusan? La conciencia y Satanás. Satanás estaba infringiéndole a él dolor. Consiguió trabajo en una empresa de seguros, era agente de seguros. Salía todos los días en la calle buscando clientes y ofreciendo los seguros de la empresa, pero su vida por dentro estaba miserable. Él sentía: mi vida es para el servicio a Dios. Pero ¿qué dirá la gente cuando yo le predique que soy un divorciado? ¿Qué dirán los otros pastores? Me señalarán y dirán: no es digno, no merece. ¿Cómo me van a mirar? ¿Quién me va a creer? Pasó los 30 años. 1954 conoció a Dolly Pilgrim en la iglesia y era una mujer diferente a la anterior, diferente a Emma Gifford. Esta mujer tenía un fuego por Dios. La que vieron ahí, que la vieron hablando de su hijo Joel Osteen y presentándolo el nuevo pastor, es ella, está viva todavía. Ella era una mujer distinta, ella tenía el fuego y ella empezó a inyectarle la palabra de Dios a John Osteen. Tú puedes, Dios te perdona, vuelve a levantarte. Y 4 años después de su matrimonio, 1958, fundaron la iglesia Lakewood Church. Hoy la iglesia Lakewood Church es la iglesia más grande de todos los Estados Unidos. ¡Wow! Bendito sea el Señor. Él murió, John Osteen murió en 1999. Tenía 44 años de casado. Un feliz matrimonio, 3 hijos y 3 hijas. Todos sirviéndole al Señor, todos empresarios. ¿Qué tal si él no vence la mente acusadora? Él pensó a sus 30 que ya se le había acabado su vida y Dios dijo: hasta ahora voy a empezar. 1954 y hasta ahora iba a empezar Dios con él. 44 años casado, 40 años pastoreando la iglesia Lakewood, y la convirtió Dios en la iglesia más grande del país. Tal vez pienses que se te ha perdido la vida. No, Señor. Para Dios el mejor vino es al final.